Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, donde demolemos mitos y lo hacemos con las herramientas del pensamiento crítico, la razón, los datos, los hechos, la realidad del mundo que nos rodea. Si le gustan los vídeos, si le gusta el canal, le agradeceremos que se suscriba y que haga clic en me gusta. Esto sirve para que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más gente y podamos llegar pues con estos vídeos a más personas, que finalmente es de lo que se trata. Queremos dar las gracias a quienes nos apoyan en Patreon o en GoFundMe con pequeñas o grandes aportaciones. Todas valen para ayudar a que sigamos adelante con este canal y con nuestro canal hermano Cosas que Sabemos, dedicado exclusivamente a cápsulas de ciencia. Si usted quiere ayudarnos en Patreon o en GoFundMe, se lo agradeceremos muchísimo. Y el mito que vamos a abordar hoy es si en México se está produciendo una cuarta transformación o se está levantando un tercer imperio. Hola, se ha cumplido ya más de un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, un gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación. Creo que es una buena oportunidad para hacer un repaso de algunas cosas que tuvimos que ver con ello y de algunas cosas que me preocupan en lo personal, porque parece que en vez de una Cuarta Transformación se estaría construyendo una especie de tercer imperio. Antes de las elecciones en México yo hice un largo hilo en Twitter, uno de mis primeros hilos en Twitter, explicando por qué no iba yo a votar por Andrés Manuel López Obrador, pese que había yo apoyado sus anteriores dos intentos de llegar a la presidencia de la República. Las alianzas que estableció con una serie de personas, instituciones y partidos me hacían imposible apoyarlo, y así lo dije. Están los enlaces del hilo de Twitter y de todo lo que voy a mencionar en la descripción del vídeo. En un debate precisamente de la campaña presidencial, López Obrador anunció su intención de nombrar al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a una persona en concreto que a mí me provocó una alarma enorme, y no solo a mí, a muchísimas personas, porque se trata de una persona que, aunque ha sido formada dentro de la ciencia, tiene cierta serie de convicciones ideológicas, de creencias místicas, de odios y de reconcomios personales que hacen que cuando la ciencia no se ajusta a sus ideas, distorsione, trastorne, altere la ciencia para servir a su ideología, a sus creencias, a sus ideas. Hice un video al respecto que llevó a que unas personas en México se pusieran en contacto conmigo para que colaborara yo con algo que se llamó Resiciencia 18, un grupo que se llamó Resiciencia 18. Yo hace 20 años salí de México, pero sin embargo mantengo relaciones con el país. Y en Resiciencia 18 el objetivo era fundamentalmente hacer una petición al presidente electo, ya para entonces presidente electo López Obrador, para que reconsiderara este nombramiento que nos parecía a todos enormemente peligroso y enormemente riesgoso. Yo hice un segundo vídeo precisamente contando esta historia, tratando de invitar a la gente a que participara en la petición. Es una petición que se realizaba en los términos que la Constitución mexicana permite para que se hagan peticiones a las autoridades, aunque en este caso el presidente electo aún no es una autoridad. Varios científicos a los que yo conocía, bueno, por la divulgación científica que he hecho toda la vida en México y después aquí en España, me dijeron: mira, Mauricio, me encantaría firmar la petición, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero es que si pongo mi nombre allí y esta mujer resulta nombrada directora del CONACYT, me va a echar. Y yo no me puedo arriesgar, tengo mi carrera, tengo mis objetivos profesionales y tengo que ponerle un plato de comida enfrente a mis hijos y no me puedo arriesgar. Y se entiende perfectamente el temor que se le tenía, porque se sabía con quién se estaba tratando. Aún así se consiguieron 2,000 firmas, que era el objetivo que se había fijado Resiciencia 18, y se procedió a intentar entregar la petición al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Resultó imposible. Resultó que no había mecanismos para que la gente que tenía interés en un área determinada de la gestión de gobierno, como en este caso una petición firmada por científicos, académicos, estudiantes y divulgadores de la ciencia bien conocidos en México, pudieran presentarle sus ideas, sus opiniones, sus objeciones, sus sugerencias al presidente electo. Se había creado una especie de burbuja. Pero algunas personas que estaban alrededor del presidente eran viejos conocidos míos, eran gente con la que habíamos trabajado en la crítica de los gobiernos del PRI y del PAN, en la lucha por un nuevo gobierno más justo, más democrático, más interesado en el bienestar de la gente y menos interesado en llevarse los recursos del país a sus bolsillos o de mantenerse en el poder eternamente. Gente, pues, que ahora estaba cerca del gobierno. Entonces me dirigí a algunos, les dije: mire, está esta petición firmada por gente, científicos, gente importante, gente progresista. Además, científicos suelen ser, con pocas excepciones, gente progresista también en lo social y en lo político. Algunos ni siquiera me contestaron. Otros me dijeron: sí, vamos a ver, y han estado viendo durante un año y 2 o 3 meses, a ver cuándo dejan de ver.
y otros me bloquearon en Twitter y se olvidaron de mí para el resto de su vida. Y esto empezó a generar en mí unas pequeñas señales de alarma. Hay que decir que las previsiones que teníamos respecto de lo que podía ser la administración de Álvarez Bulla en el CONACYT se quedaron cortas. No imaginamos siquiera los niveles de autoritarismo, de satrapía, de abuso a los que sería capaz de llegar esta persona al frente del máximo organismo de la ciencia pública en México. Empezó con una serie de nombramientos absolutamente enloquecidos que nadie sabía de dónde habían salido y de los cuales además se tuvo que retractar eventualmente. Se cortaron recursos para centros de investigación y para becarios, causándole daño a actividades que estaban en proceso y que no sabemos hasta dónde fueron perjudicadas. Pero no solo hay una persecución a las ideas, sino que hubo una persecución a científicos. El caso de la doctora Beatriz Xoconostle, una de las principales estudiosas de la biología de las plantas en México, que se ha dedicado a la creación de cultivos mejorados, de cultivos que resistan mejor las condiciones climáticas y que sean más productivos, de pronto se vio amenazada por una investigación de la Secretaría de Función Pública, investigación que nunca se llevó a cabo, para ser cesada atrabiliariamente de su puesto y echada de su laboratorio, siendo una de las más eminentes investigadoras mexicanas. El doctor Antonio Lascano, que es uno de los principales estudiosos del origen de la vida a nivel mundial, el mexicano con más publicaciones en Nature de toda la historia, miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA y reconocido en todo el mundo, escribió un artículo crítico sobre la gestión de Elena Álvarez Bulla en el CONACYT y automáticamente fue cesado de uno de sus puestos, cesado por cierto de manera absolutamente autoritaria y atrabiliaria, y ha sido sometido a una persecución enorme. Elena Álvarez Bulla decidió que había que cerrar el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, que es una instancia ciudadana que por ley asesora y supervisa al CONACYT, una organización independiente a la que le ha cortado los recursos y además ha intentado cancelar la existencia misma del foro consultivo con artimañas legales. Ojalá López Obrador hubiera recibido esta petición y quizás hubiera recapacitado, o no, porque no le ha dado ninguna importancia a la ciencia. La ciencia, que es el área a la que yo me he dedicado toda la vida como divulgador, como periodista, ha sido testigo de cosas terribles. Se ha promulgado una ley del maíz que para todo efecto práctico cancela la investigación biotecnológica a nivel de la principal fuente de alimentación del país, que es el maíz. Se ha intentado equiparar el curanderismo a la medicina, esta forma de hacer que el indígena sienta que es tan importante, su sabiduría, sus conocimientos son iguales a los demás conocimientos, son maravillosos, vamos a halagarlo en vez de hacerlo parte de un mundo distinto y mejor. ¿Para qué quiere insulina si puede atenderse con esa hierba con la que se ha atendido siempre la diabetes y que nunca ha servido para nada? ¿Para qué quiere cirugías? ¿Para qué quiere vacunas? ¿Para qué quiere informes de alimentación? ¿Para qué quiere antibióticos? ¿Para qué quiere medicamentos? Si puede seguir siendo un indígena del siglo XVII. Esta construcción perversa que algunos han hecho del indígena eterno que tiene que vivir fosilizado en el tiempo mientras el resto del mundo avanza en una carretera en cuyos vehículos no se permite por su bien, en un paternalismo vergonzoso, que suba el indígena. Y finalmente, negando la existencia del cambio climático, se ha fortalecido la quema de fósiles, la explotación petrolera y la construcción de refinerías, cosa que ha sido denunciada precisamente por el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, descubridor del agujero de ozono en el Polo Sur y una de las personas que mejor conoce la química de la atmósfera de nuestro planeta y los problemas del cambio climático. Sí, desgraciadamente él siguió la línea del presidente Trump, que es totalmente absurda, entonces esperemos que podamos cambiar esto, porque pues de momento el cambio climático no ha tenido absolutamente ninguna importancia en sus declaraciones, o sea que no está consciente de que es un problema y menos un problema de emergencia. Yo trabajé con él cuando fue jefe de gobierno, pero trabajé temporalmente porque él quería crear una universidad y yo no quería crearla, que sí la creó. Y desgraciadamente no se ha arrepentido, que esa universidad pues es de chiste. Y esas universidades de chiste además ahora se han multiplicado por 100 universidades que sabemos que no sirven para nada, donde se está engañando a la gente diciéndole que se le está dando una preparación universitaria que no es verdad,
que es mentira. Y lo sabe todos los que están alrededor de López Obrador, lo saben mis viejos compañeros de la lucha en contra de los partidos autoritarios y de los gobiernos depredadores, saben perfectamente que se está engañando a la gente con estas universidades de chiste. No voy a abundar, salvo por un par de ejemplos más, en lo que está pasando en el gobierno de México. Los medios de comunicación lo tratan todos los días y usted puede acceder a ellos, salvo por los que funcionan como Fox News o Breitbart. Lo que hace Fox News y Breitbart con Trump es lo que hacen algunos con López Obrador, que es lo mismo que hacía el Pravda o el Granma o Telesur, donde se está al servicio de la mentira, de la exageración y de la ocurrencia del señor presidente. Pero fuera de eso, la información es abundante. Para mí ese, en este momento, no es el problema que más me preocupa. Mi preocupación es por la gente que está alrededor de López Obrador y que fueron, o son todavía, ya no lo sé, mis amigos. Mire usted, López Obrador nunca fue un hombre de izquierda, nunca se ha definido como un hombre de izquierda, siempre ha establecido cuáles son las diferencias que tiene su forma de ver la realidad de la concepción que él tiene de la izquierda. Dice, fíjate que esa es una cosa que me contrapone, ¿no?, con el pensamiento de la izquierda. Hay muchas cosas, ¿no?, por ejemplo, que yo no recojo de la izquierda. Pero alrededor de López Obrador sí hay gente de izquierda, sí hay gente progresista, desde esa izquierda socialdemócrata que es la mía, hasta las izquierdas marxistas, leninistas, maoístas, castristas, de muchos viajes a Cuba y mucho turismo político. Y ellos están en el silencio como buenos súbditos de un tercer imperio. Hace unos días oía yo una entrevista de alguien que fue muy cercano a mí, no sé si lo quiera seguir siendo, no sé si lo sigue haciendo, que en un momento dado, cuando se le preguntaba por el gobierno de López Obrador, decía, pero ¿quién soy yo para criticar al presidente de la República? Te voy a explicar. Eres el mismo que criticó a Díaz Ordaz, a Echeverría, a López Portillo, a De la Madrid, a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Eres el mismo que salió a la calle con las reivindicaciones de la gente que se encontraba absolutamente desamparada. Eres el mismo que escribió los artículos que demostraban la depredación al país que habían cometido los gobiernos del PRI y del PAN. Eres el mismo, un ciudadano preocupado por tu país, o eso decías ser. Y ni siquiera que seas un mexicano más, no es necesario ser mexicano. Hay que dejar de lado ese nacionalismo de los que dicen los extranjeros no pueden criticar a México. Sí, sí pueden, como los mexicanos opinan de todos los países a su alrededor y opinan de Trump y de Putin y de Xi Jinping y de Macron y de quien se ponga a tiro. Y voy a poner solamente dos ejemplos que me parecen relevantes en este sentido. En varias ocasiones a lo largo de este año se han producido desabastos de medicamentos oncológicos para niños, oncológicos pediátricos, es decir, momentos en que hay niños que han ido a recibir sus medicamentos, niños con cáncer, y que no los han podido recibir porque hay desabasto. Esto puede deberse a que el gobierno es inepto, puede deberse a estupidez, puede deberse a maldad, puede deberse a imprevisión, puede deberse a un asunto absolutamente inesperado y fortuito, de acuerdo, pero todo mundo debería estar en la calle pidiendo que la situación se resuelva en este instante, que los enormes recursos discrecionales que todos sabemos que tiene la Presidencia de México a su alcance se empeñaran en ese instante para que en menos de 24 horas se resolviera la escasez de medicamentos pediátricos. Y lo que ha habido por parte de ciertos sectores es un atronador silencio. O bien la justificación, no, la gente que está protestando es que los pagan los conservadores, todo es un complot en nuestra contra, si todo está muy bien. Todo está muy bien, dice Fox News. Y segundo ejemplo, durante décadas criticamos el uso que hacía de los recursos el Partido Revolucionario Institucional para generar dependencia y agradecimiento en la gente. La entrega de dinero, la entrega de electrodomésticos, la entrega de despensas, la entrega de tierras, la entrega de casas, todo presentado como si fuera la munificencia del señor presidente la que te lo da. No es que haya una institución estatal de una sociedad que se ha unido para determinar que tienes que recibir estos bienes porque es tu legítimo derecho como ciudadano, sino es la gracia del señor presidente o del partido en el gobierno.
Criticamos la entrega de tortibonos, estos vales que servían para comprar tortillas a bajo precio, la entrega de credenciales para comprar leche a bajo precio, la entrega de créditos del Infonavit, la entrega de muchísimas cosas con las que se creaba una dependencia verdaderamente perversa, donde el ciudadano no está recibiendo el apoyo de su sociedad para ser autosuficiente, sino se le está dando caridad todos los meses, infantilizándolo y humillándolo. Es la vieja fábula china de dar un pescado o enseñar a pescar. Y criticamos una y otra vez que los gobiernos anteriores no enseñaran a pescar, sino dieran pescado. Y hoy se han recortado grandes cantidades de recursos de muchísimas áreas de la gestión pública para repartir dinero, sobres de dinero, tarjetas de débito con depósito mensual, cheques, para que el presidente, como gran fuente de todos los bienes, entregue a sus súbditos su gracia, su caridad. Y en ciertos sectores se escucha un silencio atronador. ¿Es asistencialismo? Sí. ¿Es clientelismo? Sí. Y nos parecía horriblemente antidemocrático y sigue siendo horriblemente antidemocrático. En otro largo hilo de Twitter aclaré que yo no apuesto por el fracaso del gobierno de López Obrador. Si lo hiciera, me estaría yo adhiriendo a esa derecha cerril, vergonzante, ultrarreligiosa, ultramontana, terriblemente despreciable en lo moral, en lo humano, en lo social y en lo político que tenemos en México. Esa derecha que siempre ha tenido esa tentación golpista, ese preguntarse por qué en Chile y en Argentina pudieron tener un generalote que matara a todos estos demócratas y esta gente progresista y esta gente que tiene ideas de justicia, y nosotros no pudimos tener nuestro golpe de Estado. Siempre han tenido esa tentación y la han expresado últimamente de manera bastante clara. No voy a jugar del lado de ellos, ni lo esperen ni cuenten con ello. Pero apuesto por un cambio de rumbo. Por un cambio de rumbo claro, por un cambio de rumbo inmediato, por un cambio de rumbo que reoriente las prioridades de recursos, de políticas, en una visión mucho más coherente de la que fue el proyecto de nación, que era una verdadera colcha de retazos, y todos lo vimos cuando se presentó. Apuesto por un cambio de rumbo que solo se puede hacer por la vía de quienes tienen la atención y el oído del presidente a su alcance. Compañeros y amigos míos, compañeros que trabajamos juntos, compañeros que escribimos libros juntos, compañeros que estábamos en los mismos periódicos, compañeros que decíamos que estábamos a favor de las mismas ideas de un gobierno más orientado a las necesidades de la gente y menos orientado a la grandeza del señor presidente. Son ustedes los que pueden acercarse y decir: Andrés Manuel, así no. Yo ya no puedo. Desde que me cerraron la puerta, yo ya no puedo porque no me he despellejado las manos aplaudiendo, porque no he cantado las loas y los elogios a lo grandioso y maravilloso que es el señor presidente, porque he sido crítico y estamos de regreso en aquellos tiempos del peor priismo, cuando no había mayor delito que estar en desacuerdo con el señor presidente. ¿Se acuerdan ustedes que así era como los presidentes nos declaraban sus enemigos personales? De esta gente progresista, de esta gente de izquierda, de esta gente pensante, depende que se detenga la improvisación y reinventar la realidad todos los días, y decidir que esta casa está mal y vamos a tirarla y a construir otra, pero se tira antes de construir la otra y se deja a la gente desprotegida durante mucho tiempo, como ha pasado con el sistema de salud. De ustedes, antiguos compañeros míos, depende que haya un cambio de rumbo urgente. Muchos de ustedes saben lo que necesita el país porque son historiadores, porque son sociólogos, porque son economistas, porque son antropólogos, porque son gente que ha trabajado activamente con distintos grupos del país en las necesidades que tienen. Algunos quizá estarán pensando: mira, si dejas pasar esto y no te preocupas por los niños, ya se resolverá. Y si no te pones enfrente del presidente y si no metes ruido y mueves el agua, al final mágicamente va a haber una olla de oro al final de este arco iris de colores deslavados y pervertidos que se están viviendo. No hay olla de oro. Las realidades en las sociedades se construyen con trabajo duro y con convicciones profundas, pero sobre todo gestionando debidamente los recursos de todos
y no se está haciendo. Y no hay corruptos en la cárcel. Y lo único que queda como opción es actuar ahora para que dentro de 5 años haya un país viable para todos, o lo que haya sea un Estado fallido en el que el único poder fáctico sea la delincuencia organizada. Otros dirán que bueno, estamos en el tercer imperio, pero esta vez nos tocó no ser los campesinos que trabajan de sol a sol, sino somos el duque, el barón, el marqués, el paje de la corte, o aunque sea el bufón. Pero ahora vivimos donde se come mejor y ahora tenemos un puesto en el gobierno. Si no alzan la voz, están siendo cómplices y súbditos de un imperio como los que ya fracasaron. Y todos los demás, toda la gente que me hace favor de verme, toda la gente que me hace favor de oírme, todos tenemos que presionar a esos viejos luchadores. Es cosa de ver los periódicos y ver quién decía que el PRI estaba haciendo tal y cual y decirle, ¿y ahora qué dices? Oye, que tal líder sindical era un desgraciado. Sí, pero ahora estás trabajando con él. Que toda la gente le reclame a aquellos que reclamaban que hagan exactamente lo mismo y exijan un cambio de rumbo. Si no, habrán perdido no solo toda la autoridad moral y toda la credibilidad, sino habrán perdido algo más, y es la decencia. Y perder eso es perderlo todo. ¿No cree usted?